El análisis crítico lo traía en las venas. Su ambiente familiar favoreció su interés por cuestionar cuanto ocurría a su alrededor. Ávido de aprender, obtuvo altos grados académicos en temas sociales para comprender su entorno. Se especializó en temas electorales e incursionó en medios de comunicación para difundir y compartir sus investigaciones y análisis. Él es José Antonio Crespo y hoy, en corto, platicaremos con este orgulloso académico e investigador con más de 3 décadas de experiencia. Acompáñeme en esta charla. De ascendencia asturiana, José Antonio Crespo Mendoza nació en la Ciudad de México el 7 de enero de 1955. Desde joven se interesó en temas sociales e históricos y decidió estudiar relaciones internacionales en el Colegio de México. Su inquietud por el aprendizaje fue la razón para obtener los grados de maestro en Sociología Política y doctor en Historia, ambos títulos por la Universidad Iberoamericana. Además, en 1993, José Antonio Crespo fue investigador invitado por la Universidad de California en San Diego. Su extensa formación académica le hizo especializarse en política mexicana y escribir libros como Urnas de Pandora, Jaque al Rey, Fronteras Democráticas en México, ¿Tiene futuro el PRI? Y Antes de la Conquista, por mencionar algunos. Una de las actividades que más le apasionan al doctor Crespo es la docencia, por lo que desde hace más de 20 años es profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Entre sus temas de investigación están los procesos electorales, partidos políticos, democracia, transparencia y rendición de cuentas, fraude y reforma electoral, entre otros asuntos de relevancia social y política. Medios de comunicación como El Universal, El Financiero, Grupo Fórmula, Excelsior y Canal 11 han alojado el agudo análisis del doctor José Antonio Crespo. Yo siempre pensé ser académico y es lo que he sido. O sea, lo que me llamaba la atención era dar clases, investigar, eventualmente hacer análisis, reflexión. Siempre tuve claro que mi vocación era más por el lado académico. La pregunta era, ¿en qué tema? Gracias a su entorno familiar contestatario, José Antonio se apasionó por asuntos de interés social. Su inquietud, a tan temprana edad, se convirtió en el deseo de profundizar e investigar en posibilidades de cambio en la sociedad de aquellos años. Yo estudié en el Vallarta y después en el Patria, un instituto que ya desapareció de los jesuitas. Primero estuve en el Vallarta los primeros años y después estuve todo el resto, hasta el bachillerato, en el Instituto Patria, que se cerró en 73. Lo cerraron los jesuitas porque dijeron que ya tenían que ir a la educación más de la gente, no de clase media y clase media alta, que era lo que recibía el Patria. Entonces se cerró en 73. Me interesaban mucho más las cuestiones sociales, desde la secundaria, desde la prepa. Me interesaban más las materias relacionadas con eso, que la física, que no deja de ser interesante desde luego, la física, la química, malo para los números, como suele ocurrir a veces también en algunas de estas profesiones. Pero me interesaba muchísimo la historia, muchísimo los temas de sociología, de ética, y pues a lo largo de la preparatoria se me fue desarrollando esa inquietud de ver lo que pasaba en el país, pero desde el punto de vista político y social. Es decir, de ver qué posibilidades de cambio había. Yo nací en una familia muy crítica del régimen priista, eran más filopanistas, pero no eran militantes ni nada, pero ellos eran más como que era la única oposición que había, porque claro, incluso era antes de que se aceptara nuevamente a la izquierda. Pero siempre había un ambiente muy crítico del PRI y del régimen priista, del régimen de partido hegemónico. Y entonces en la prepa yo dije, pues yo me gustaría dedicarme a analizar y a investigar temas relacionados con la perspectiva de que las cosas cambiaran para bien. La corrupción, la arbitrariedad en la toma de decisiones, en fin, la demagogia, esa era un poco la queja que solían oírse en las familias no priistas, digamos, de esa época, ¿no? La falta de democracia electoral, los fraudes electorales, el que ya supiéramos siempre de antemano quién iba a ganar, que no había posibilidades de mayor crítica, de contrapesos. Pues era la crítica que le hacíamos durante muchos años quienes fuimos críticos del régimen priista, no tanto del PRI como partido, sino del régimen priista. Entonces yo ahorita puedo criticar al PRI,
pero igual que critico a los demás partidos. Claro. Pero en ese momento era el hecho de que fuera un partido hegemónico. Hubiera sido el PRI, hubiera sido el PAN o algún partido de izquierda, era el modelo de régimen de partido no compatible con la democracia, lo que yo durante mucho tiempo critiqué. Y era lo que oía yo, digamos, en mi familia, ¿no? Conforme José Antonio Crespo crecía, su espíritu inconforme se consolidaba. Esas ideas se pudieron expresar primero en la preparatoria y después a través del voto. Se discutía en la preparatoria, ya venían muchos maestros con elementos críticos, desde luego, criticando, digamos, la desigualdad en el país, la corrupción, desde luego, la falta de alternativas. Habían otros que eran un poco más oficialistas y que incluso podían tener vínculos con el régimen o que trabajaban en el gobierno, pero también daban clases y pues daban sus puntos de vista. Pero parte del debate desde entonces, y luego ya estudiando en la licenciatura propiamente, es que este no es un régimen democrático. Era lo que les discutíamos a los priistas. Digamos, ellos decían que era un régimen democrático porque formalmente lo era. Es decir, está la Constitución, está el Congreso, hay elecciones, nunca se han suspendido las elecciones, hay más de un candidato, hay más de un partido. El PRI nunca fue partido único, entonces no es que pudiéramos decir estábamos como en Cuba o estábamos como en la Unión Soviética. No, siempre hubo partidos políticos registrados de oposición. Cuando yo voté la primera vez, ya estaba a la izquierda y voté por la izquierda. Es decir, yo no me identificaba tanto necesariamente con la doctrina del PAN, pero sí le reconocía yo al PAN pues la lucha por la democracia electoral, la denuncia de la corrupción. Sin embargo, la primera vez que voté, que fue en 79, voté por el Partido Comunista, que recién había obtenido otra vez el registro con la reforma de Reyes Heroles. Sí, o sea, tenía mi familia que normalmente votaba por el PAN y yo le reconocí al PAN. Por un lado, haber sido una posición consistente y haberse centrado mucho en los temas en contra de la corrupción, del corporativismo y de la apertura de la democracia electoral. Sin embargo, yo tenía algunas ideas de izquierda, no marxista, nunca fui, pero sí de izquierda. Hasta la fecha yo me podría identificar más con un partido socialdemócrata, pero que cabalmente o han sido muy pocos, muy pequeños, muy efímeros en México, pero nunca me identifiqué ni con la izquierda nacionalista revolucionaria, digamos, del viejo PRI, que de ahí surgió el PRD, junto con la izquierda marxista con la que tampoco me identifiqué. José Antonio Crespo pertenece a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, asociación sin fines de lucro que difunde valores democráticos a través de una revista especializada. Investigar y ser académico eran los objetivos de José Antonio, quien desde la licenciatura contribuyó con un trabajo de investigación sobre Japón y sus similitudes con México. Tan pronto concluyó la universidad, se inició como profesor y más tarde concretó su deseo de estudiar la política mexicana a través de la maestría en Sociología Política. Yo siempre pensé ser académico y es lo que he sido. O sea, lo que me llamaba la atención era dar clases, investigar, eventualmente hacer análisis, reflexión. Siempre tuve claro que mi vocación era más por el lado académico. La pregunta era ¿en qué tema? Entonces a mí me gustaba muchísimo la historia, pero yo decía, si estudio historia como tal, la licenciatura, voy a tener menos campo de acción, me parecía a mí, menos alternativas, eventualmente por si me animaba a trabajar en algo distinto a la academia. Y las relaciones internacionales combinaban varios elementos que me interesaban, que era por un lado política, pero también mucha historia. En la licenciatura hay mucha historia de varios países, precisamente para tener una visión global, más amplia de la política comparada, de la política mundial. Entonces, historia de Estados Unidos, historia de América Latina, de Rusia, de Japón, de China. O sea, bueno, no es historia, pero hay mucha historia. Y al mismo tiempo te dan elementos de ciencia política, de derecho internacional, economía internacional, que decía, bueno, eventualmente puedo tener un campo de trabajo más abierto en caso de que me animara, por ejemplo, como puede ser la diplomacia. Tuve a Soledad Loaesa y tuve a Lorenzo Meyer, desde luego, como profesores de los que han tenido más recurrencia, digamos, en el análisis político en los medios de comunicación. Rafael Segovia fue profesor de nosotros. Manuel Camacho andaba por ahí. No nos dio clase directamente a mi generación, pero estaba en el colegio y era un profesor muy reconocido. En fin, había mucha gente. Mi tesis fue sobre Japón.
Japón me pareció siempre un país muy interesante, su cultura. Ha sido un país que he estudiado bastante en términos comparativos. Entonces estudié desde cómo utilizaron los mecanismos de socialización política para modernizarse primero, en la época Meiji, sí, y después para democratizarse. Bueno, cómo se usó durante el militarismo y la Segunda Guerra Mundial, que volvieron a concentrar, digamos, todos los elementos de socialización, y luego el cambio hacia la democracia, que fue muy interesante después de la guerra, y donde entonces todos los medios de socialización política se vuelcan para la democratización. Y algo que siempre me ha llamado la atención de Japón es su partido dominante, el partido que tuvo desde 1955, el Partido Liberal Democrático, y que sigue siendo uno de los partidos más importantes en Japón, y estuvo como 40 años de manera consecutiva. Es uno de esos casos, no es el único, de partido dominante pero democrático. Y entonces ahí se podía establecer una comparación muy interesante con el PRI. Entonces algo de lo que me interesaba era comparar ese sistema de partidos, y sobre todo el de Japón. En India también el partido del Congreso fue un partido dominante, con uno hegemónico. Entonces decíamos, no, es que no es lo mismo. Formalmente parecen lo mismo porque son un partido dominante que comparten con otros partidos pequeños el escenario político. Pero es que allá sí había democracia real y aquí no. ¿Qué es primero, historia o sociología política? Bueno, eso es estudiar, porque después de que terminé la licenciatura estuve trabajando en la Universidad Metropolitana, dando clases como por 5 años. Y ahí estuve esos 5 años dando clase. Y después entré a la Ibero a inaugurar la licenciatura de Relaciones Internacionales junto con otros colegas. Y estando dando clases ahí, pues entonces ya hice la maestría ahí en la Ibero en Sociología Política para complementar las relaciones internacionales. En realidad yo ya había decidido que me iba a enfocar más a la política mexicana, más que a la política mundial o a la política exterior, a la política mexicana. Entonces, maestría en Sociología Política. Sociología Política es ya algo parecido a la ciencia política, que ya es enfocar un poco la dinámica interna de los países. Es decir, los partidos políticos, pero los empresarios, los sindicatos, los medios de comunicación, la iglesia, también poderes fácticos o grupos de presión, que se llaman. Cómo entre todos van normando las decisiones, cómo van influyendo en el proceso de toma de decisiones. Doctor en Historia, José Antonio Crespo ha publicado más de una decena de libros sobre elecciones, democracia y partidos políticos. Recientemente recopiló anécdotas sobre la conquista, porque considera que revisar nuestra historia nos hará comprender mejor nuestro presente. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y reconocido por su análisis político, el doctor Crespo nos hace un breve repaso por la transición política y económica de México en la década de los 80. La crisis de 82, que es cuando yo entré al Ibero, pues entonces ya fue también una sacudida fuerte en términos de que se estaba agotando el modelo de desarrollo económico. Ya se había agotado, de hecho desde Echeverría, pero el descubrimiento de los pozos petroleros le permitió a López Portillo la famosa abundancia, que en realidad no fue tal, pero se generó la ilusión de la abundancia. Pero en 82 volvimos a la realidad, se cayó el precio del petróleo, se incrementó la deuda externa de manera dramática y los escándalos de corrupción. Entonces 82 marcó mucho, digamos, el fin del modelo de desarrollo que se había seguido desde el 46 con Miguel Alemán. Y por eso es que se vino toda esta discusión sobre ahora qué hacemos, y Miguel de la Madrid le tocó pasar la estafeta a la llamada tecnocracia, a los tecnócratas, a los economistas, contadores, etcétera, quitándoselo a los abogados. Y Miguel de la Madrid era justamente un punto intermedio. Era abogado de formación, pero luego ya su maestría la hizo en cuestiones de economía, y de hecho tenía cargos propiamente económicos, pero con el cambio de modelo económico del nacionalismo revolucionario, así llamado, sustitución de importaciones, que se agotó y no salió muy bien, que digamos, o sea, no se llegó a donde se tenía que llegar, y el cambio hacia el modelo neoliberal, o llamado neoliberal. Además de hacer investigación en materia de elecciones y de partidos, también se puede hacer, así como estamos haciendo divulgación de opiniones en los periódicos, en el radio, etcétera, pues también se pueden hacer libros de divulgación sobre temas políticos e históricos, que la historia de todas maneras siempre me ha continuado siendo una afición muy fuerte para mí, y es parte de lo que necesitamos los politólogos para entender el presente. O sea, de todas maneras es parte de del trabajo que uno tiene. Este libro se llama La democracia explicada a niños y jóvenes. A los niños, realmente niños de 8 años y eso, no. Pero sí, quizá estaba dirigido, por ejemplo, a profesores de primaria que tuvieran
ejemplos familiares. De lo que se trata es de poner ejemplos familiares de, por ejemplo, cómo deciden a qué película van a ir, quién decide el papá, decide la mamá, se pone a votación, cómo se toman decisiones, que es un régimen autoritario, cómo son los partidos políticos, pero para jóvenes. Y fue un trabajo para divulgar la idea de la democracia, cómo funciona la democracia. Recién salió algo también de divulgación, pero de divulgación histórica, sí, que tiene que ver con la conquista. Es decir, la conquista, pero explicada de manera sencilla para un público no especializado, con muchas anécdotas muy interesantes que uno se encuentra al leer la historia de la conquista, del descubrimiento y de lo que ocurrió inmediatamente después de la conquista también, pero de manera muy sencilla, muy ligera, para un público muy amplio. Como profesor investigador de tiempo completo, el doctor Crespo consideró que también había que compartir sus observaciones y opiniones a través de los medios de comunicación. Al regresar, nos platicará de su incursión y permanencia en el mundo periodístico. Desde la revista Vuelta hasta Primer Plano de Canal 11, José Antonio Crespo hace un repaso por su faceta en los medios de comunicación y los grandes aprendizajes que le han dejado. Además, comparte con nosotros las libertades de las que ha gozado al expresar sus reflexiones durante más de 25 años en periódicos, programas de radio y televisión. Hubo un concurso de ensayo en Vuelta, sí, en el año 87. En el año 87. Y yo quedé ahí en segundo lugar en ese concurso de ensayo. Me abrieron las puertas en Vuelta, todavía, para hacer algunos análisis de tipo ensayo, de tipo reflexión. Pero a partir de ahí yo dije, bueno, es que sí es buena idea también, no solamente enfocarse en tus alumnos, que para mí es fundamental, y toda mi vida he dado clases, pero que parte de lo que uno está conociendo y del conocimiento que estás generando, divulgarlo hacia afuera. Entonces ahí empecé a considerar esta posibilidad de decir, bueno, se puede, precisamente a través de los medios, como muchos lo han hecho, muchos de los profesores que tuve, o de las personas destacadas, digamos, en los medios académicos, decir, pues están en los periódicos, vamos a intentarle por ahí. En el Financiero toqué las puertas, me aceptaron y estuve 5 años en el Financiero. Uno en realidad entra a aprender, es decir, yo quiero entrar a los medios y era aprender. Entonces llega uno, digamos, con toda la preparación académica y todo, y dice, no, tiene que ser más ligero, esto lo tienes que ejemplificar más. Y entonces fue una etapa realmente de aprendizaje, es decir, me recibieron, pero yo entré ahí a aprender cómo hacer columnas de más divulgación, que sean más comprensibles para un público no experto, y desde luego tiene su chiste, pero su encanto también, porque entonces ya está uno manejando las propias ideas que puedes desarrollar en la academia, sí, pero para divulgarlas a un público más amplio. En el Financiero me invitaron al Reforma, sí, cuando nació el Reforma en 93, sí, y ahí pasó algo, que muchos nos fuimos para allá de diferentes diarios, ¿no? Entonces un poco el Reforma ofreció condiciones muy buenas de trabajo. Llegó con una idea muy novedosa, muy revolucionaria en el periodismo. Después pasé al Universal. Estuve por una temporada con 2 veces a la semana. La prensa fue siempre más abierta, aún en los tiempos del PRI, que después los medios de comunicación electrónicos. Sí. Entonces, el PRI tenía una peculiaridad, no era censurar todo, como sí ocurría, por ejemplo, en los sistemas de partido único. Y entonces, nunca tuve ningún tipo de censura, ni en la academia, ni en lo que yo escribía académicamente, ni en mis clases, pero tampoco en los periódicos. En donde sí sentí de pronto algún tipo de avisos era en el radio. Yo participé con Lourdes de Guerrero en un programa que tenía, pero no era ella, sino que de pronto eran líneas que el propio radio establecía y decía, a ver, por aquí no, por aquí sí. Y eventualmente en 94, cuando la cuestión de los zapatistas y el intento que hubo de apresar a Marcos y que se salió, esa pequeña crisis que se dio en 95, sí, ahí el radio puso una línea de defensa a la presidencia y yo dije, no puedo, ¿no? Yo me salgo entonces. Ahora, platíquenos del Canal 11, se llama Primer Plano el programa. ¿Quién lo invitó y cuál ha sido su experiencia? Empezaron Lorenzo Meyer, Carlos Castillo Peraza, Jesús Silva Herzog, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles. Y luego por diferentes razones fueron saliendo. Bueno, Carlos Castillo murió al poco tiempo y ya fueron siendo sustituidos y algunos de ellos fueron saliendo por distintas razones. Y en algún momento, en el 2002,
se me abrió la posibilidad, se me invitó. La idea de decir, se trata de reflexionar sobre los temas de la semana, o sea, un poco la coyuntura política, pero abordarlo desde perspectivas un poco más académicas, es decir, darle al televidente no solamente la información de lo que está ocurriendo, sino una perspectiva a veces histórica, a veces jurídica, comparativa con lo que ocurre en otros países. O sea, cada quien aporta parte de lo que es su especialidad, de los que colaboramos en ese programa, sí, para darle una dimensión un poco más amplia a lo que ocurre durante la semana en materia política. Entre sus más grandes pasiones está la de transmitir sus conocimientos a través de las aulas. Esta labor de más de 25 años le permite al doctor Crespo valorar a las presentes generaciones, su aprendizaje y la actual reforma educativa. Como profesor, he visto es que en general de las prepas vienen mal preparados, en general, ¿no? Realmente en primer semestre casi hay que empezar de cero cuando damos clases en primer semestre. Y uno dice, bueno, es que si vienen de escuelas privadas, vienen un poco mejor preparados, pues ya es a nivel individual. En general, la preparación es bastante baja y entonces hay que empezar a sistematizar en los primeros años de licenciatura, ya en serio, y entonces ya se tiene que leer, no traen hábito de lectura, no leen los periódicos de manera sistemática, lo cual para estas materias es fundamental. Entonces no están acostumbrados todavía a leer los periódicos, leen poco y mal todavía. Muy poco conocimiento de historia, casi cuando les pregunta a uno en primero o segundo semestre, oigan, a ver, díganme qué pasó en la Revolución Francesa y qué tal, cuándo fue, cuándo está ubicada. Es un conocimiento muy vago, no digo que es cero, pero muy vago. Entonces en realidad sí se refleja ahí, sí se ve, sí se da uno cuenta ahí de los bajos niveles educativos que tenemos en México. ¿Cree usted que con la reforma educativa recientemente aprobada cambien las cosas, que tengamos elementos para poder decir que la próxima generación tendrá herramientas para poder llegar a las aulas universitarias y sorprendan a los académicos del momento? Yo espero que sí, esa es la idea. Yo creo que se están tomando los pasos adecuados para ello. Tiene que ver con evaluación de los profesores, tiene que ver con en qué condiciones tienen que seguir preparándose para pasar los exámenes de evaluación y si no, pues que hagan algo al respecto. Tiene que ver más con eso, pero falta muchísimo de la reforma propiamente educativa en términos, digamos, de las aulas, las condiciones de la propia educación. Yo creo que los planes académicos también en general pueden estar bien. La cosa es cómo se imparten, en qué condiciones, etcétera. Se pueden revisar los planes académicos. No creo que ese haya sido el problema. Los planes académicos en general no creo que sean el problema, sino las condiciones, tanto laborales de los maestros que pueden heredar sus plazas, que eso es lo que están defendiendo todavía de pronto, ¿no? De que no hay criterios más elevados para la preparación misma de los profesores, sí, para su actualización. Entonces, en ese sentido, creo que esta reforma es la esperanza de que dé resultados en algunos años, no va a ser muy pronto. Los resultados se van a empezar a ver, a lo mejor, hasta dentro de una generación. El CIDE tiene aproximadamente 40 años de existir, es una institución pública también, que se centra básicamente en la investigación, un poco como el Colegio de México. Sí. Es un poco ese modelo, es decir, es institución pública, se dedica a la investigación, sí, pero tiene varios programas docentes, tiene varias licenciaturas, tiene varias maestrías, algunos doctorados ya nuevos, recientes, pero la mayor parte del personal que estamos ahí nos dedicamos a la investigación combinando con docencia, como ocurre en el Colegio de México, más o menos el mismo modelo que se retomó del colegio. Empezó como economía, sí, y después fueron abriendo otros campos de las ciencias sociales. Básicamente son ciencias sociales, entonces se abrió ciencia política, estudios internacionales, derecho ya fue lo más reciente, y hay un departamento de historia. Y yo creo que la contribución del CIDE ha sido muy importante porque salen de ahí muchas cosas interesantes de los investigadores, salen muchos trabajos, salen mucha información, muchos análisis interesantes, importantes. Y yo estoy en la División de Estudios Políticos, que tiene una licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Sí. La compartimos con la División de Estudios Internacionales. Entonces doy clases ahí. De diferentes cosas he dado: sistema político mexicano, política comparada, sistemas electorales, introducción a la ciencia política. No soy historiador propiamente, que me meto a los archivos,
pero el trabajo de lectura de historia me permite divulgar a la historia de manera sencilla a un público más amplio. Y mi tema de estudio pues es la política mexicana. Experto en elecciones, historia, democracia y política, José Antonio Crespo continuará con su vasta labor de investigador, profesor y analista. Yo le agradezco su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión, En Corto, para conocer a otro mexicano cuya pasión y entrega por su trabajo está moviendo a México.